Buenas tardes, profesor. Quien le habla es el alumno Fabricio Aparicio Poma, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad UTP. En esta oportunidad voy a explicar mi postura sobre la reforma agraria aplicada en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969 y sobre todo analizar si realmente fue beneficiosa o no desde el punto de vista político, económico y social. Bien. Mi postura es que la reforma agraria sí tuvo aspectos positivos, especialmente en lo social y en lo político. ¿El por qué? Es porque buscó acabar con los abusos hacia los campesinos y reducir las desigualdades existentes que hubo en el campo peruano. Pero sin embargo, también tuvo consecuencias negativas en el aspecto económico, debido a que muchas haciendas fueron expropiadas sin una adecuada planificación. Esto afectó de que la producción agrícola en el país sea afectada. Por ello considero que la reforma agraria fue una medida importante para cambiar la situación de injusticia que vivían muchos campesinos, aunque sus resultados económicos no hayan sido completamente favorables. Muy bien, argumento político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue beneficiosa porque permitió disminuir el poder que tenían los grandes hacendados sobre las tierras y sobre la población campesina. Antes de la reforma, gran parte de las tierras agrícolas pertenecían a pocas familias que tenían mucho poder, mientras miles de campesinos trabajaban en condiciones injustas y sin derechos. Incluso muchos dependían totalmente de los dueños de las haciendas. Para eso, con la reforma agraria, el Estado buscó distribuir las tierras y darle mayor participación a los campesinos. Esto ayudó muchísimo. Ayudó a que muchos sectores rurales comenzaran a sentirse reconocidos por el país y ya no tuvieran que, y ya no fueran vistos solamente como una mano de obra. Además, también esta medida cambió la estructura tradicional del poder en el Perú, ya que redujo la influencia de la oligarquía terrateniente y fortaleció la presencia del Estado en todas las zonas rurales. Sin embargo, también no existió muchas críticas, porque algunas decisiones fueron tomadas de manera autoritaria durante el gobierno militar y no siempre existió diálogo con todos los sectores afectados. Ahora hablaremos del argumento económico. En el aspecto económico, la reforma agraria tuvo consecuencias negativas, sobre todo porque afectaron la producción agrícola en el Perú. Muchas haciendas fueron expropiadas rápidamente y entregadas a cooperativas agrarias. El problema fue que en varios casos no existía suficiente capacitación, ni tampoco tecnología ni organización para administrar correctamente las tierras. Debido a eso, algunas cooperativas no lograron producir al mismo nivel que antes, lo cual generó disminución en la producción agrícola y pérdidas económicas. Además, el Estado asumió grandes gastos para financiar el proceso de expropiación y reorganización de las tierras, lo que afectó de una manera grave la economía nacional. Otro problema fue que varios agricultores dejaron de invertir por temor a nuevas expropiaciones y eso produjo inseguridad económica en el sector agrario. A pesar de ello, es importante reconocer que la reforma agraria intentó crear una economía más justa, lo que sobre todo buscando que la riqueza no estuviera concentrada solamente en pocas personas. Por eso considero que económicamente la reforma tuvo buenas intenciones, pero su ejecución no fue completamente eficiente. Ahora hablaremos sobre el argumento social. En el aspecto social, considero que la reforma agraria sí fue muy importante para mejorar las situaciones de miles de campesinos. Ante la reforma, muchos campesinos vivían en total pobreza, sufrían abusos laborales y no tenían acceso a derechos básicos. En varias haciendas existían condiciones muy injustas y sobre todo discriminatorias hacia la población indígena y rural. La reforma agraria permitió que muchos campesinos pudieran acceder a tierras y sentirse más importantes dentro de nuestro país. Además, ayudó también a reducir ciertas formas de explotación y desigualdad social que habían existido durante muchos años. También contribuyó a fortalecer la identidad y dignidad de las comunidades campesinas, ya que por primera vez el Estado reconocía sus derechos y sus necesidades. Aunque la pobreza rural no desapareció completamente, pero sí presentó un cambio histórico en relación entre los campesinos y el poder económico del país. Por eso, desde el punto de vista social,
considero que la reforma agraria sí generó avances importantes para la población rural peruana. Bueno, en conclusión, considero que la reforma agraria fue una medida histórica que produjo cambios importantes en el Perú, en el aspecto político y también en el social. Ayudó a reducir desigualdades, disminuir el poder de los hacendados y darle mayor derecho a los campesinos. Sin embargo, en el aspecto económico tuvo dificultades debido a la planificación y a los problemas de administración en las tierras. Por ello piensan que la reforma agraria tuvo aspectos positivos como negativos, pero su principal importancia fue intentar construir un país más justo para los sectores rurales que durante muchos años habían sido excluidos. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias. Hasta la próxima.